La historia no comienza en un púlpito, ni en una multitud escuchando en silencio. Comienza en la oscuridad, en el silencio incómodo de una habitación donde nadie aplaude, donde nadie observa, donde la fe deja de ser un discurso y se convierte en una lucha, porque hay batallas que no se predican, se esconden, y hay hombres que, antes de transformar multitudes, tuvieron que enfrentarse a sí mismos. Así comienza el conflicto silencioso de John Wesley, no como predicador, no como reformador, sino como un hombre dividido entre lo que proclamaba y lo que realmente vivía en lo más profundo de su alma. Hay algo profundamente perturbador en esto, porque cuando pensamos en figuras espirituales, imaginamos convicción, firmeza, una fe inquebrantable. Pero ¿qué ocurre cuando esa fe no logra dominar el interior? ¿Qué ocurre cuando el pecado no se manifiesta en escándalos visibles, sino en pensamientos persistentes, en intenciones ocultas, en una conciencia que no descansa? Wesley no luchaba contra enemigos externos, luchaba contra sí mismo, y esa es, quizá, la batalla más difícil de todas. En su juventud, dentro del ambiente académico de Universidad de Oxford, donde el conocimiento teológico fluía con naturalidad, Wesley comenzó a desarrollar una disciplina que rozaba lo obsesivo. No era suficiente con creer, no era suficiente con predicar. Él necesitaba certeza, necesitaba sentir que su alma estaba limpia, completamente alineada con Dios. Pero cuanto más intentaba alcanzar esa perfección, más consciente se volvía de su propia incapacidad. Se levantaba antes del amanecer, oraba durante horas, ayunaba, registraba cada pensamiento, cada emoción, cada posible desvío moral en diarios personales que no estaban destinados a ser leídos por otros, sino a confrontarse a sí mismo sin filtros. No buscaba reconocimiento, buscaba control sobre su carne, sobre su mente, sobre su naturaleza caída. Pero en ese proceso, comenzó a descubrir algo inquietante. El pecado no siempre se manifiesta en acciones visibles. A veces, vive en lo más profundo del pensamiento, en la intención que nadie ve, en el deseo que apenas se forma. Y entonces surge la pregunta inevitable: si el pecado puede esconderse incluso en un hombre tan disciplinado, tan dedicado, tan aparentemente recto, ¿qué esperanza queda para el resto? Si esta lucha silenciosa también existe dentro de ti, no sigas ignorándola. Escríbelo en los comentarios, porque reconocerlo puede ser el primer paso para enfrentarlo. Wesley no ignoraba esta tensión. La enfrentaba todos los días, pero su método tan estructurado, tan rígido, comenzó a mostrar grietas. Porque no importa cuán estrictas sean las reglas, hay algo en el interior humano que no se somete fácilmente, algo que resiste, algo que escapa. Y es ahí donde su historia deja de ser inspiradora en un sentido superficial y se vuelve profundamente inquietante. Porque esto no es solo sobre él, es sobre cualquiera que haya intentado ser mejor y haya descubierto que no es suficiente. Si esta lucha invisible ya comienza a resonar contigo, si en algún punto reconoces esa tensión interna que rara vez se admite en voz alta, entonces este relato no es solo historia, es un espejo. Y quizás por eso mismo necesitas quedarte hasta el final, porque lo que Wesley descubrió no fue inmediato, ni cómodo, pero sí transformador. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la disciplina ya no basta? ¿Qué ocurre cuando incluso la obediencia rigurosa no logra traer paz al alma? ¿Puede un hombre obedecerlo todo y aún así sentirse lejos de Dios? Había llegado a un punto en el que la disciplina ya no producía consuelo, sino agotamiento. Lo que antes parecía un camino claro hacia la santidad, comenzó a transformarse en una carga invisible, pesada, constante. John Wesley no había relajado sus prácticas. Por el contrario, las intensificó. Más oración, más ayuno, más autoexamen. Pero algo no encajaba. Cuanto más intentaba erradicar el pecado, más consciente se volvía de su presencia persistente. No era un pecado escandaloso, visible o condenable ante los ojos de otros. Era más sutil, más profundo, orgullo espiritual, ansiedad disfrazada de devoción, el deseo de agradar a Dios, pero también de sentirse digno delante de Él. Y esa mezcla casi imperceptible lo consumía lentamente. Wesley comenzó a notar que su fe estaba construida sobre una estructura frágil. La confianza en su propio esfuerzo. Creía, en lo más íntimo, que sí hacía lo suficiente, si obedecía lo suficiente, si se negaba a sí mismo con suficiente rigor, entonces Dios respondería, entonces vendría la paz, entonces el pecado perdería su fuerza. Pero esa paz no llegaba,
Y cuando la paz no llega, algo comienza a quebrarse. Fue en ese contexto que decidió cruzar el océano. Su viaje hacia Georgia no fue simplemente una misión evangelística. Fue, en el fondo, una huida silenciosa de su propia insatisfacción espiritual. Tal vez, pensó, en una tierra nueva, en un contexto diferente, su fe encontraría el equilibrio que tanto anhelaba. Tal vez, ayudando a otros, lograría resolver lo que aún no podía resolver dentro de sí. Pero el viaje no trajo respuestas, trajo confrontación. Durante la travesía, en medio de una tormenta violenta que amenazaba con destruir la embarcación, Wesley experimentó algo que lo marcó profundamente. Mientras el miedo se apoderaba de muchos pasajeros, incluido él mismo, un grupo de creyentes cantaba con serenidad. No había desesperación en sus rostros, no había pánico, había paz. Eran miembros de la iglesia morava, y su fe no parecía basada en esfuerzo, sino en una confianza tranquila, firme, inexplicable. Esa escena lo desarmó. Hay cosas que nadie ve, pero que lo cambian todo. Si este mensaje está tocando algo real en ti, quédate hasta el final, porque lo más importante aún no ha sido dicho, porque en ese momento, la diferencia se volvió insoportable. Él, con toda su disciplina, con toda su teología, con todo su rigor, temblaba. Ellos, con una fe más simple, más directa, permanecían en calma. Y entonces surgió una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si todo lo que había construido no era suficiente? ¿Y si la raíz del problema no era su falta de disciplina, sino su comprensión misma de la fe? Al llegar a América, lejos de encontrar claridad, sus conflictos se intensificaron. Sus intentos de vivir una fe perfecta chocaban con la realidad humana, la suya y la de otros. Sus relaciones personales se complicaron. Sus decisiones pastorales generaron tensiones. Y, en el fondo, su alma seguía sin descanso. Regresó a Inglaterra derrotado. No públicamente, no con escándalo, pero sí internamente. Lo que había creído firme se había tambaleado. Lo que había considerado seguro ahora parecía incierto. Y en ese estado vulnerable, cuestionado, casi quebrado, Wesley se enfrentó a una verdad incómoda. Podía predicar a otros sin haber encontrado paz para sí mismo. Hay algo profundamente humano en ese momento, porque revela una realidad que muchos prefieren evitar. Es posible hacer todo correctamente y aún así sentirse vacío. Es posible cumplir y no descansar. Es posible creer y no experimentar. Sí, esta tensión te resulta familiar. Si alguna vez has sentido que haces todo lo necesario, pero algo dentro sigue inquieto, entonces estás más cerca de entender a Wesley de lo que imaginas. Y quizás por eso mismo, este punto de su historia es tan crucial, porque aquí no termina su lucha. Aquí apenas comienza a transformarse. Tal vez este sea el momento de preguntarte, con absoluta honestidad, ¿en qué estás apoyando realmente tu fe? ¿En lo que haces, o en algo más profundo, que aún no has descubierto? Y si todo lo que creías seguro comenzara a derrumbarse, ¿qué quedaría en pie? El regreso a Inglaterra no fue un triunfo silencioso, fue una rendición interior que nadie vio. John Wesley caminaba por las calles de Londres, con la apariencia intacta de un hombre de fe, pero con una fractura invisible que no podía ocultar de sí mismo. Había predicado, había obedecido, había sufrido, y aún así, algo esencial faltaba. No era conocimiento, no era disciplina, era certeza. Una certeza que no dependiera de su esfuerzo, que no se desmoronara en medio del miedo, que no se debilitara cuando su conciencia lo acusaba en silencio. Durante ese periodo, sus encuentros con miembros de la iglesia morava se volvieron más frecuentes y más incómodos, porque ellos no le ofrecían métodos, no le proponían más reglas, no le exigían más sacrificios, le hablaban de algo que él, con toda su formación, no lograba asimilar completamente. Una fe que no se construye, se recibe. Una confianza que no nace del control, sino de la rendición. No todos tienen el valor de mirar hacia adentro con honestidad. Si tú sí lo tienes, demuestra que estás aquí. Deja tu reflexión abajo, y sé parte de esta conversación que muchos evitan. Para Wesley, esto era casi inaceptable. ¿Cómo podía ser que después de años de disciplina rigurosa, la respuesta no estuviera en hacer más, sino en dejar de intentar justificarse a sí mismo? Era una idea que chocaba contra todo lo que había practicado, pero también era una idea que comenzaba a abrir una grieta en su estructura interna. Y entonces llegó ese momento que, sin espectáculo, sin multitudes, sin grandeza externa, cambiaría el curso de su vida. Una noche,
En una reunión sencilla, en la calle Aldersgate Street, Wesley escuchaba la lectura de un texto de Martín Lutero sobre la fe. No era un sermón suyo, no era una exposición que él controlaba, era un oyente más. Y en medio de esa aparente normalidad, ocurrió algo que no podía fabricar, ni forzar, ni anticipar. Sintió que su corazón era extrañamente calentado. No fue una emoción superficial, no fue un impulso momentáneo, fue una comprensión profunda, casi abrumadora, de que la fe no era un sistema de méritos, sino una confianza viva en la gracia. Por primera vez, no intentaba convencerse de que estaba bien con Dios. Lo sabía, no porque lo hubiera logrado, sino porque había dejado de intentar lograrlo. Ese instante no eliminó la realidad del pecado, no lo volvió perfecto, pero transformó la naturaleza de su lucha. Porque hasta ese momento, Wesley luchaba contra el pecado desde la culpa, desde la presión de tener que vencerlo por su propia fuerza. Ahora, comenzaba a enfrentarlo desde otro lugar, desde una identidad que ya no necesitaba probarse constantemente. Esto cambia todo, porque la lucha contra el pecado deja de ser una carrera desesperada por alcanzar aceptación, y se convierte en una respuesta a una aceptación ya recibida. Y esa diferencia, aunque sutil en palabras, es radical en experiencia. Wesley no abandonó la disciplina, no dejó de orar, ni de ayunar, ni de examinarse, pero esas prácticas dejaron de ser un intento de ganar el favor divino, y pasaron a ser una expresión de una relación viva. Ya no eran el medio para salvarse, eran el resultado de haber comprendido algo que antes le era ajeno. Sin embargo, esta transformación interna no eliminó las tensiones externas. De hecho, las intensificó, porque ahora Wesley comenzaba a predicar una fe que muchos consideraban peligrosa. Una fe que no dependía de estructuras rígidas, que no se apoyaba en méritos humanos, que colocaba la gracia en el centro absoluto. Y eso no siempre es bien recibido. Este no es un video para distraerte, es para confrontarte. Si sientes esa incomodidad, no te vayas. Continúa. Porque ahí es donde empieza el cambio real. Pero antes de enfrentar el rechazo, antes de convertirse en una figura que dividiría opiniones, Wesley tuvo que enfrentar una pregunta aún más profunda. Si la gracia es real, si la fe es un regalo, entonces, ¿cómo se vive después de eso? ¿Cómo se lucha contra el pecado cuando ya no se trata de ganar, sino de responder? Si esta idea comienza a incomodarte, si rompe esquemas que parecían firmes, entonces estás entrando en el mismo terreno que Wesley pisó aquella noche. Y quizás por eso este momento no es el final de su historia, sino el inicio de una nueva tensión, porque comprender la gracia es una cosa, vivirla es otra completamente distinta. Ahora bien, si ya no se trataba de esforzarse para ser aceptado, sino de vivir desde una aceptación recibida, porque la lucha contra el pecado no desapareció, porque, incluso después de ese momento, la batalla continuó. La transformación no eliminó la lucha, la hizo más consciente. Después de aquella noche en Aldersgate Street, John Wesley ya no podía esconderse detrás de la ignorancia espiritual y de la autojustificación. Había visto, aunque fuera por un instante, la profundidad de la gracia, y precisamente por eso, ahora percibía con mayor claridad la persistencia del pecado dentro de sí. Esto resulta desconcertante, porque muchos esperarían que, tras una experiencia tan decisiva, la lucha interna desapareciera, o al menos se debilitara significativamente. Pero en el caso de Wesley, ocurrió lo contrario. La batalla se volvió más refinada, más sutil, más difícil de detectar. Ya no se trataba únicamente de acciones externas o disciplinas visibles, sino de motivaciones internas, de intenciones ocultas, de aquello que se esconde incluso detrás de las buenas obras. Wesley comenzó a comprender que el pecado no siempre se presenta como rebeldía abierta. A veces, se disfraza de virtud. Puede esconderse en el deseo de ser reconocido por la piedad, en la satisfacción silenciosa de hacer lo correcto, en la necesidad de sentir que uno está avanzando espiritualmente más que otros. Y esa forma de pecado es particularmente peligrosa, porque rara vez se confronta. Si este contenido está revelando algo que no puedes ignorar, suscríbete, no como hábito, sino como una decisión de seguir enfrentando verdades que pocos se atreven a escuchar. Por eso, lejos de abandonar la vigilancia espiritual, Wesley la profundizó, pero ahora no lo hacía desde el miedo de perder el favor de Dios, sino desde el deseo de no endurecer su corazón. Instituyó lo que más tarde se conocería como bandas o pequeños grupos de confesión, donde la transparencia no era opcional,
sino esencial. Allí, hombres y mujeres no compartían versiones idealizadas de sí mismos, compartían la verdad, confesaban pensamientos, luchas, tentaciones. Se hacían preguntas directas, incómodas, necesarias. Este enfoque era radical para su tiempo, porque implicaba reconocer algo que muchos preferían evitar, que la lucha contra el pecado no se gana en aislamiento, que el silencio, lejos de proteger, muchas veces fortalece aquello que intenta ocultar. Wesley entendía que el pecado prospera en lo secreto, cuando no es expuesto a la luz de la verdad y la comunidad. Y sin embargo, incluso con estos métodos, la tensión no desaparecía completamente, porque el problema no era solo conductual, era ontológico, era parte de la condición humana. Wesley hablaba de una inclinación constante, una tendencia interna que no se erradica fácilmente, que requiere vigilancia continua, dependencia constante, y una humildad que no se construye una vez, sino que se renueva día tras día. Aquí es donde su pensamiento alcanza un punto crucial. Wesley no negaba la posibilidad de una vida transformada, no. Negaba el poder de la gracia, pero tampoco simplificaba la realidad del pecado. Su visión no era ingenua, era profundamente realista, y por eso mismo, exigente, porque implica aceptar que la lucha no termina, pero también que no se libra en soledad. Si has llegado hasta aquí, si has seguido este recorrido interno, que rara vez se expone con tanta honestidad, entonces ya no estás escuchando solo una historia del pasado. Estás siendo confrontado con una pregunta presente. ¿Qué haces tú con aquello que nadie ve? Porque ese es el verdadero campo de batalla. Y quizás por eso mismo, este mensaje merece ser compartido, discutido, llevado más allá del silencio. Si algo de esto ha tocado una fibra interna, no lo dejes pasar. Permanece, reflexiona, involúcrate. Porque entender esta lucha no es suficiente. Hay que enfrentarse a ella. Pero aún queda una cuestión más profunda por considerar. Una que conecta directamente con nuestro tiempo. Si Wesley viviera hoy, en un mundo saturado de distracciones, de apariencias cuidadosamente construidas, de espiritualidad superficial, reconocería la forma en que luchamos contra el pecado. O vería que, en muchos casos, hemos aprendido a ocultarlo mejor, en lugar de enfrentarlo realmente. Y tú, en medio de todo lo que haces, de todo lo que muestras, de todo lo que proyectas, ¿estás luchando de verdad, o solo aparentando que lo haces? Si hay algo que la historia de John Wesley deja en evidencia, es que la lucha contra el pecado nunca fue para él un episodio aislado, ni una etapa superada, ni un obstáculo que simplemente se deja atrás. Fue, más bien, una tensión constante entre lo que el hombre es y lo que está llamado a ser. Y esa tensión, lejos de resolverse por completo, se convirtió en el terreno donde su fe se volvió real, concreta, innegociable. En los últimos años de su vida, Wesley no hablaba como alguien que había conquistado la perfección absoluta, sino como alguien que había aprendido a caminar con una conciencia despierta. Había comprendido que el peligro no estaba únicamente en caer, sino en dejar de percibir la propia fragilidad. Porque cuando el ser humano cree que ya no necesita vigilancia, que ya no necesita gracia, que ya ha alcanzado un punto seguro, es precisamente cuando más vulnerable se vuelve. Su predicación, que en un inicio estuvo marcada por la disciplina rígida, terminó impregnada de una claridad más profunda. La santidad no es una fachada externa, ni una acumulación de méritos visibles. Es una transformación progresiva que ocurre, muchas veces, en el terreno más invisible de todos, el corazón. Y ese corazón, según Wesley, debía ser examinado, no con dureza condenatoria, sino con una honestidad radical. Pero aquí es donde su legado se vuelve incómodo, porque implica aceptar que la vida espiritual auténtica no puede sostenerse sobre apariencias, no puede depender de lo que otros ven, ni de lo que se proyecta públicamente. Wesley insistía, de manera casi insistente, en que el verdadero estado del alma se revela en lo secreto, en los pensamientos que no se verbalizan, en las intenciones que no se confiesan, en las decisiones que nadie supervisa. Y en ese punto, la historia deja de ser histórica, se vuelve actual, porque hoy, en un contexto donde todo puede ser editado, filtrado, cuidadosamente presentado, la tentación de construir una imagen espiritual es más fuerte que nunca. Y sin embargo, esa imagen, por convincente que sea, no transforma el interior, solo lo oculta. Wesley no tenía redes sociales, no tenía plataformas digitales,
No tenía audiencias globales en tiempo real, pero entendía algo que sigue siendo absolutamente vigente. El alma no se engaña a sí misma por mucho tiempo. Puede distraerse, puede justificarse, puede posponer el enfrentamiento, pero tarde o temprano, la verdad interna exige ser reconocida. Y entonces surge la pregunta final, la más difícil, la que no admite respuestas rápidas ni cómodas. ¿Qué estás haciendo con aquello que sabes que está mal, pero que has aprendido a manejar en silencio? Porque esa fue, en esencia, la batalla de Wesley, no una lucha contra pecados evidentes que todos podían señalar, sino contra aquello que solo él podía ver, contra lo que se escondía detrás de su disciplina, de su conocimiento, de su reputación. Y quizás por eso su historia no termina con una victoria espectacular, sino con una advertencia silenciosa. La fe auténtica no elimina la lucha, la ilumina. Si has llegado hasta aquí, no lo tomes como un simple relato más. Permanece en esta incomodidad, reflexiona con seriedad, y si algo dentro de ti ha sido expuesto, aunque sea levemente, no lo ignores, porque ahí, precisamente ahí, comienza el verdadero cambio. Comparte esta reflexión con alguien que necesite escucharla, no como un gesto superficial, sino como una extensión de esta conversación que no debería quedarse en silencio. Y si decides continuar explorando este tipo de verdades, hazlo con intención, con compromiso, con una disposición real a mirar hacia adentro. Porque al final, la pregunta no es qué hizo Wesley, la pregunta es qué harás tú, ahora que ya no puedes decir que no lo sabías. Y tú, cuando nadie te ve, cuando todo se apaga, cuando no hay palabras que sostengan una imagen, ¿quién eres realmente?